Ahí. Entonces, este es, vuelvo a insistir, solo un resumen súper general, porque ustedes tienen que estudiar de la clase de la profesora, ¿cierto? Que corresponde. Esto es solo un baño así muy superficial de la clase de antipsicótico. Entonces, estos fármacos son para obviamente, una enfermedad de tipo psiquiátrico, en que se actúa sobre el sistema nervioso central, ¿verdad? Y que la clase se divide en dos partes. Una que se habla de los trastornos de ánimo, que son un grupo de patologías, un grupo, y otro de los trastornos psicóticos, que son otro gran grupo de patologías, donde hay muchas, pero la más clásica, la más conocida, ¿cierto?, es la esquizofrenia. Entonces los fármacos que se estudian para esta clase son particularmente para ese tipo de patología, pero también se usan en otros trastornos psiquiátricos. ¿Ok? Yo antes de eso le había hecho un pequeño resumen de lo que han visto hasta ahora, porque entre tanta clase se empieza a confundir. Entonces, lo que ustedes han visto hasta ahora es prácticamente farmacología del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central en general. Y en el autónomo está el sistema nervioso simpático, que ustedes conocieron los primeros fármacos, los fármacos adrenérgicos, a través de la adrenalina, de la epinefrina, ¿cierto? Y con la serie de fármacos que habían para los receptores alfa, beta, y después para los receptores, o sea, para los fármacos agonistas y antagonistas, ¿verdad? Que tenían diferentes usos. Después vieron la clase de parasimpático con el neurotransmisor acetilcolina. Y también lo mismo, tenía una serie de acciones a través del cuerpo, y también habían fármacos que actuaban imitando la acción de la acetilcolina para cierto tipo de patologías, y fármacos que estaban en contra, eran antagonistas de la acetilcolina para otras enfermedades. Aquí agonista y antagonista no es que sea uno bueno y el otro malo, sino que se ocupan para diferentes enfermedades. Donde el sistema parasimpático está muy deprimido, se ocupará el agonista. Y cuando el sistema parasimpático está muy exacerbado, bueno, se ocupará un antagonista, que disminuya su efecto, su acción del parasimpático. Bien, después entraron al sistema nervioso central prácticamente después con los ansiolíticos, con la benzodiazepina, con los barbitúricos. Y ahí vieron la acción sobre el receptor GABA, con el ion cloruro. Entonces, los ansiolíticos lo que hacían era aumentar el ion cloruro. Y eso generaba un aumento de iones negativos, y eso producía mayor carga negativa en el interior de la neurona, y eso se llamaba hiperpolarización. O sea, de un estado de polarización, donde estaba positivo afuera y negativo adentro, al entrar el ion cloro está mucho más negativo adentro. Entonces eso se llama hiperpolarización, y eso significaba que se inhibía la conducción nerviosa más aún. Después vieron los antidepresivos, que eso se debía a otros neurotransmisores, a la serotonina y a la noradrenalina. Había una baja en ellos, una baja. Entonces los fármacos lo que iban a hacer era tender a subir la serotonina por diferentes mecanismos. Y uno de ellos era la recaptación. La serotonina, una vez que sale del espacio sináptico, es destruido una parte, y otra es recapturada, es decir, vuelve a la neurona. Entonces, los inhibidores de esa acción no recaptan, no sacan serotonina del espacio sináptico, por lo tanto se mantiene la concentración de serotonina, aumentándola ahí su acción. Entonces, de esa manera, los antidepresivos aumentaban los niveles de serotonina particularmente, y mejoraban la depresión. Después vieron una clase de dolor de anestésicos generales con los receptores opioides.
¿sí? Que generaban cambios en los receptores mu, delta y kappa, que afectaban a otros neurotransmisores, como el glutamato, como la sustancia P. ¿Ok? Hoy en la mañana vimos anestésicos locales, donde se funcionaba con el canal de sodio. Ahí se bloqueaba el canal de sodio, que era el que producía la despolarización. Y en la clase de antipsicóticos, vamos a ver que se produce por un aumento de neurotransmisores otra vez. Esta vez, un aumento de la dopamina y aumento de la serotonina. Recuerden que la depresión era una baja en la serotonina. Acá en estos trastornos psiquiátricos es un aumento de la serotonina. Por lo tanto, los fármacos lo que van a hacer es bloquear la acción de la dopamina y la serotonina a través de bloquear los receptores, como vamos a ver más adelante. Entonces, eso es un pequeño resumen para que ustedes vayan armándose ahí un esquema mental. Entonces, hoy en la clase de antipsicóticos ustedes van a ver estas dos cosas. Los trastornos del ánimo, que son exacerbaciones de estado de tristeza y alegría que todos tenemos, ¿cierto? Todos pasamos por tristeza, todos pasamos por alegría, incluso durante el día. Pero en estos trastornos del ánimo, estas personas o están muy, muy tristes y luego muy, muy alegres. Pasan por extremos. Entonces, la idea de los fármacos es que estos extremos no existan, que el paciente se mantenga más o menos estable. Y después los trastornos de personalidad, en que el paciente se comporta raro, no se puede relacionar, tiene conductas muy distintas a la normal, y eso se da en diferentes patologías, pero particularmente en la esquizofrenia, que es lo que se ve principalmente en esta clase. Entonces, los trastornos del ánimo se van a tratar con el litio. Otros fármacos también, pero particularmente el litio. ¿Ok? Y los trastornos de personalidad, los trastornos de la esquizofrenia, se van a tratar con los fármacos antipsicóticos, o también llamados neurolépticos. Antipsicóticos o neurolépticos. Bien. Entonces, veamos el litio, en pocas palabras. Es un estabilizador del ánimo, así se llama. ¿Por qué? Aquí tengo un gráfico, fíjense, esta es una persona normal que pasa por tristeza, alegría ahí arriba, tristeza aquí abajo, pero en rangos normales, se fijan durante el día o durante varios días. Pero los pacientes que tienen trastornos del ánimo, los trastornos bipolares, pasan por una fase mucha excitación, muy alegres, muy maníacos, y después viene una fase para la baja, ¿sí? La depresión, la falta de ánimo, la tristeza exacerbada. Entonces los pacientes tienen mucho vaivén, muy exagerado. Y el litio lo que hace es regularlos aquí a un nivel central. No se sabe cómo funciona, no se sabe bien hasta ahora, pero sí hay una acción intracelular. ¿Ok? Intracelular. Lo que sí se sabe es que sí funciona porque las tasas de suicidio, cuando el paciente está en depresión, tienden a la baja, eso sí se nota. Hay una mejoría de los pacientes. Y este es un ejemplo de un fármaco que es el carbonato de litio con la marca Carborol. ¿Ok? Perfecto. Este litio tiene muchos buenos beneficios para la enfermedad. Los pacientes se manejan, se estabilizan, pueden hacer una vida normal, pero tiene varios efectos sobre el cuerpo, sobre el riñón, sobre la tiroides, la paratiroides, entonces tiene que ser regulado, tiene que tener examen de creatininas, de hormonas tiroideas, de los niveles de calcio, tienen que ser regulados cada 6 meses, cada año. ¿Ok? Perfecto. Esos son los trastornos del ánimo, o sea, o muy alegres o muy tristes, muy, muy exacerbados. Perfecto. Eso es todo con respecto al litio. Ahora los fármacos antipsicóticos, que son los que ustedes deben aprenderse bien. También dije yo que se llamaban neurolépticos, y que sería el nombre correcto por lo menos para un grupo de fármacos. Después lo vamos a ver, que hay una clasificación. Neurolepsis o neurolepsia significa etimológicamente, neuro viene de nervioso, ¿cierto? Y leptis significa
agarrar, coger así, atrapar. Entonces, en el fondo significa atrapar, mantener un estado nervioso. ¿Y qué significa eso? Que el paciente con estos ataques psicóticos se vuelven agresivos, violentos, muy hiperactivos. Entonces la neurolepsia lo que hace es calmarlos, contenerlos. ¿Ok? De ahí viene la palabra neurolepsia. Neurolepsia. ¿Ok? Entonces, insisto, son varias patologías los que se tratan con estos fármacos, pero hoy día se va a hablar todo con respecto a la esquizofrenia. ¿Ok? Aquí está lo que decía de los neurolepsios. Fíjense, aquí hay un paciente con una crisis psicótica en que se pone muy agresivo, entonces se le aplica un fármaco, un antipsicótico, con actividad neuroléptica. Y el paciente toma un estado mental de quietud emocional, se pone tranquilo, se pone relajado, se pone obediente. Entonces, en, la, en los recintos de psiquiátricos, los pacientes agresivos así se controlan de esta manera, aplicándole una dosis, una inyección de un antipsicótico, vamos a ver uno bien específico, el haloperidol, que los relaja rápidamente. Y ustedes así han visto en las películas que le aplican una inyección aquí a los pacientes cuando están agresivos y los pacientes ¡pum!, caen rápidamente en un estado de tranquilidad. ¿Ok? Antipsicóticos. Bien. En la esquizofrenia tiene muchos síntomas, pero clásicamente se dividen en dos tipos: los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes. Por ejemplo, en los síntomas positivos se llaman positivos porque hay una exageración de ciertas conductas. Por ejemplo, el paciente usa ropa extravagante, realiza alocuciones así con gran verborrea, ¿cierto? Habla mucho, muy intensamente, tiene delirios, tiene alucinaciones visuales, auditivas, ¿ok? Entonces son cosas que se exacerban. Entonces el paciente tiene problemas de percepción y obviamente que problemas de comportamiento porque la gente va a tender a alejarse de estas personas. Y por el otro lado tiene síntomas negativos, donde se pierden ciertas funciones. Entonces el paciente deja de socializar, se va para adentro, ¿cierto?, para él solo, no hablan, no tienen sociabilización con eso, no se cuidan, no se bañan, no se peinan, no se cambian la ropa. ¿Ok? Entonces, síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Por qué se producen estos síntomas? Por problemas con la dopamina. ¿Ok? La dopamina está funcionando en varias partes del cerebro. Tiene varios lugares, varias vías que se llaman las vías dopaminérgicas. Son 4 en particular. ¿Ok? Entonces, si hay aumento en alguna de estas vías, se van a producir trastornos. Por ejemplo, trastornos positivos. En otra vía va a haber trastornos negativos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la vía que se afecte, vamos a tener diferentes sintomatologías en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, lo importante es que se acuerden de los síntomas positivos y los síntomas negativos. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en la clasificación de los fármacos que tienen que ver mucho si actúan sobre los síntomas positivos o actúan sobre los síntomas negativos. ¿Ok? Por eso es importante que los conozcan. Bien, ¿cómo es la química de la esquizofrenia? Hay un aumento de la dopamina. Ojo con eso, porque hay otras enfermedades, hay déficit de dopamina, como por ejemplo el Parkinson, que van a ver después. En la esquizofrenia hay un aumento de dopamina. Otras patologías hay un descenso de la dopamina. ¿Ok? Para que no se confundan. Entonces los fármacos van a actuar bloqueando la acción de la dopamina. ¿Y cómo lo hacen? Bloqueando no la dopamina en sí, sino que los receptores. ¿Por qué? Porque así se actúan sobre ciertas vías, sobre alguna de las 4 vías.
porque si nosotros disminuimos la dopamina, en el fondo vamos a actuar sobre las 4 vías y vamos a generar más problemas. Entonces se actúa sobre los receptores dopaminérgicos, que son 5, pero en este caso actuamos sobre los D2, principalmente sobre los receptores dopa D2, y también sobre los receptores de la serotonina, bloqueando receptores de la serotonina. Entonces, los fármacos van a tener acción sobre la dopamina y sobre la serotonina a diferentes niveles. Por eso van a haber fármacos distintos, que van a tener distintas acciones, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero en el fondo esto es lo básico. La esquizofrenia, aumento de dopamina, aumento de serotonina. Entonces los fármacos van a ir a bloquear los receptores para evitar la acción de la dopamina y la acción de la serotonina en ciertos lugares específicos del cerebro. Perfecto. Entonces, los fármacos se van a clasificar en típicos y atípicos. Típicos porque son los primeros que aparecieron, eran los clásicos, los más antiguos, y tenían acciones bien clásicas también, bien típicas, sobre los receptores dopaminérgicos. Entonces tenían ciertas acciones muy características que dieron muy buenos resultados para tratar a estos pacientes. Estos fármacos aparecieron por casualidad, se estaban buscando para otras enfermedades, pero se dieron cuenta que también servían para estos pacientes psiquiátricos, entonces se comenzaron a usarlo. Y tenían efectos muy característicos, por eso se llaman típicos. Después, con los años después, aparecieron otros fármacos, porque si bien estos eran buenos para la enfermedad, tenían muchos efectos adversos. Entonces siempre hubo la necesidad de buscar otros nuevos, ¿ya? Para disminuir estos efectos adversos. Hasta que después, en los años 80, ¿cierto?, aparecieron los atípicos. ¿Y por qué se llamaron así? Porque funcionaban también para la enfermedad, pero de otra forma. ¿Ok? Aparte de actuar sobre los receptores dopaminérgicos, también actuaban sobre otros receptores. Entonces se llamaron atípicos o nuevos. Y estos, si bien actuaban bien sobre la enfermedad, tenían muchos menos efectos adversos. Y eso fue súper importante, y de ahí comenzaron a usarse más los fármacos atípicos, que son los que se usan actualmente. Fíjense que yo durante toda la clase voy a hablar mucho de los efectos adversos en este tipo de fármacos, porque es lo que los diferencia principalmente. Porque la acción sobre sobre los síntomas de la esquizofrenia funcionan más o menos igual, ¿ok? Pero sobre los efectos adversos hay una gran diferencia. Los típicos producen muchos efectos adversos y los atípicos que se ocupan ahora tienen mucho menos. Digo menos, no ninguno, menos solamente. ¿Ok? Entonces esa es la gran clasificación de los fármacos antipsicóticos. Bien, ¿que dónde van a actuar? Sobre los receptores dopaminérgicos, ¿cierto? Para disminuir la acción de esta dopamina que está en aumento, que está aumentada, en estas vías que yo les contaba, estas 4 vías, y los atípicos que van a actuar también sobre los dopaminérgicos en menor cantidad y también sobre otros receptores importantes, como la serotonina, la histamina, la acetilcolina. Entonces, también van a ejercer efectos sobre la enfermedad, pero de otra forma. Perfecto. Entonces, fíjense aquí, vamos a hablar de los típicos, aun cuando son los menos que se usan, todavía se usan en ciertas condiciones, particularmente en urgencias, lo vamos a ver después. Entonces, los típicos se originaron en un principio como fármacos antihistamínicos, pero se vio que también actuaban sobre la dopamina, y de ahí se comenzaron a usar. Los típicos, como era esperable,
lo que se quería era que bajaran rápidamente la acción de la dopamina y que actuaran sobre los receptores de la dopamina. Entonces, eso producía muchas mejoras, particularmente en los síntomas positivos, es decir, estos pacientes que eran extravagantes, que tenían delirios y alucinaciones, tenían problemas de percepción de la realidad, se mejoraban mucho y podían volver a tener una calidad de vida aceptable, podían volver a ser personas normales. O sea, tomando el medicamento, ¿cierto? Pero tenían el problema de que podían empeorar los negativos. O sea, que podía el paciente poderse menos sociable, o podía hablar menos, o podía cuidarse menos. Tenía efectos negativos. Y lo peor de todo era esto, que tenía muchos efectos adversos de tipo motores. Particularmente tres efectos muy característicos. Uno, los temblores. Es decir, las manos, por ejemplo, se le movían constantemente las manos o una extremidad los dedos de las piernas o el pie entero se les movía como un temblor repetitivo que los pacientes no podían controlar. Otro eran unos movimientos muy raros que se llaman discinesias, movimientos alterados, tardíos. ¿Por qué tardíos? Porque aparecían después de un buen tiempo de uso de estos fármacos. Discinesias tardías, que tenemos aquí unos ejemplos, miren. Este paciente está haciendo una mueca ahí con la boca. Ah, ojo, estas discinesias se ven en todo el cuerpo, pero particularmente en la cara, por lo tanto es fácil de ver. Y particularmente en la zona bucal, en los labios, la mandíbula, la lengua. Fíjense este paciente que está moviendo la boca ahí, lo hace en forma repetitiva y bien exagerada. Este paciente, fíjense acá, mueve el labio hacia arriba o contrae los labios, ¿se fijan? Y esto lo hace en forma repetida. Puede pasar un periodo de tranquilidad, pero también se vuelve y vuelve y vuelve. Acá este paciente también, fíjense ahí la carita, miren acá la mandíbula, el labio y la lengua. Muy característico la lengua. La lengua la mueven, la protruyen, la sacan. Entonces esto en forma repetida, y obviamente involuntaria. Son movimientos raros que son producidos porque se afectan algunas de las vías que yo les dije donde estaba la dopamina, y eso generaba estos movimientos raros. O sea, produce efectos benéficos, pero también produce efectos que yo no quiero que se produzcan, porque se alteran estas vías. Y el último efecto adverso típico era la galactorrea, es decir, salida de leche sin control, incluso en pacientes que no están amamantando, y en hombres y en mujeres, ¿sí? Una galactorrea, o sea, excesiva salida de leche. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene que ver con la secreción de la leche. La inhibe. Entonces, si yo inhibo la dopamina, comienza a aparecer la leche, la galactorrea. Entonces, esos son los tres efectos adversos más comunes, que es lo que hemos estado hablando todo el rato. Estos son los RAM, que yo les hablaba que producían más RAM, los típicos, y menos RAM, los atípicos. Estos son los RAM más característicos. Hay otros, claro que sí, pero estos son los más importantes, los más característicos y los que llevan a los pacientes a tener más problemas. ¿Ok? Entonces, estos son los fármacos típicos. Después aparecieron los atípicos. Recuerden, en la década de 1980, en fin, comenzaron a aparecer. Los típicos comenzaron en 1950. Entonces, estos tenían menor bloqueo de los receptores DOPA y más bloqueo sobre la serotonina y además sobre la acetilcolina, glutamato, receptores GABA. Tenía varios otros efectos. Por eso se decían que actuaban de forma atípica, o sea, diferente a los primeros. Lo importante es que producían menor bloqueo de los receptores DOPA2.
Por lo tanto, eso inmediatamente baja los RAM. Porque estos RAM, los temblores, las discinesias y la galactorrea, depende de los receptores, de la dopa. ¿Ok? Entonces, si yo actúo menos sobre ellos, también voy a tener menos efectos adversos. ¿Ok? Y lo otro bueno que tenían, que mejoraban los síntomas positivos y también mejoraban los negativos. ¿Ok? Perfecto. Esos eran los fármacos atípicos que son los que se están usando ahora. ¿Y por qué se usan ahora? Porque tienen gran efecto sobre la enfermedad, son eficientes para la enfermedad, pero además producen menos efectos adversos. Eso es la gran importancia. Por eso yo en esta clase de antipsicóticos se habla tanto de los efectos adversos. Bien, aquí tenemos ejemplos de los fármacos más conocidos. De los típicos está el aroperidol, que aquí está en comprimidos, pero también se usa en ampollas, ¿cierto?, de manera inyectable. Y los atípicos, que está la quetiapina, esta de acá, la risperidona, la olanzapina y el aripiprazol. Ustedes tienen que aprenderse estos 4 atípicos y este típico, ¿ya? Es básico, porque las preguntas van a ser de esto. Cuando hablen de antipsicóticos, probablemente algún paciente va a estar usando algún tipo de atípico, o aripiprazol, o olanzapina, o quetiapina, etc. ¿Ya? Entonces, por eso está en amarillo y más grande, porque estos son los que ustedes tienen que reconocer cuando tengan un paciente. Un paciente le puede decir, sí, estoy tomando quetiapina, perfecto. Entonces yo voy a saber que ese paciente o puede tener alguna esquizofrenia, ojo, o puede tener otro trastorno, por ejemplo una depresión, un trastorno bipolar, porque recuerden que se ocupan para diferentes trastornos. Aquí estamos explicándolo solo a través de la esquizofrenia, pero no quiere decir que todo paciente que usa aripiprazol tiene esquizofrenia, ¿ya? Eso tienen que tenerlo también bien claro. Perfecto, entonces esos son los fármacos. Y ahora un resumen. Tenemos los fármacos típicos y los atípicos. Los típicos fueron los primeros y fueron aquellos que lograron bajar la acción de la dopamina bloqueando los receptores D2. Los atípicos también funcionaban, pero de una manera distinta. O sea, lo hacían bloqueando poco la dopamina y mejor otros neurotransmisores. Entonces, ambos actúan sobre la enfermedad, ambos tienen buenas efectividad sobre la enfermedad, pero la diferencia está en los efectos adversos. Los típicos producen mucho estos 3 efectos adversos típicos y los atípicos producen menos estos 3, los bajan en gran cantidad. ¿Ok? Entonces, decíamos que los atípicos, estos, se ocupan con mucha más frecuencia en la actualidad, pero hay un fármaco típico que todavía se usa mucho, que es el haloperidol, ¿Y dónde se usa? En las urgencias psiquiátricas. Ya les contaba que los pacientes que tienen esta enfermedad, u otra, que se caracterice por un estado agresivo, muy excitado, ¿cierto? Muy maníaco, se puede regular con una dosis de haloperidol o de algún otro fármaco neuroléptico típico. ¿Por qué? Porque estos producen mucha neurolepsia, es decir, el estado de quietud emocional, porque afectan mucho los receptores DEPA2. DOPA2 entonces deja a los pacientes muy tranquilos. Entonces en urgencia eso es fundamental, porque pueden tratar al paciente, ¿cierto? Y además cuidan a todo el entorno, a otros pacientes y a la gente de salud, para que no los vaya a agredir y que se produzca algún accidente. Entonces, rápidamente le aplican una inyección intramuscular de haloperidol y el paciente se relaja. Pero
como tratamiento sistemático, crónico, mantenido, se usan los atípicos, con diferentes acciones, diferentes potencias, diferentes acciones en diferentes vías del dopaminérgica o serotoninérgica. Entonces, eso me va a permitir que haya diferencias en los fármacos, entonces también me va a permitir que yo elija un fármaco específico para cada caso. ¿Ok? Si es urgencia, ocuparé un fármaco típico para producir harta neurolepsia, pero si tiene otro efecto, voy a ocupar un atípico, etc. ¿Ok? Entonces, con eso damos por finalizado el repaso, ¿cierto?, de lo que podría haber sido la clase que ustedes iban a escuchar hoy día. Pero a continuación voy a dejar de... A ver, no puedo dejar de compartir. Ya, a continuación quiero que me digan si están ahí, si están escuchando, porque la otra parte de esta actividad es que ustedes me respondan ciertas preguntas que yo les voy a hacer. Entonces, para eso necesito saber si están ahí escuchando. ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Súper bien. ¿Se entendió lo que yo traté de explicar? En la clase obviamente se lo van a explicar mejor. Yo solo hice una generalidad. Pero se entendió. Miren, ahora vamos a trabajar con preguntas que ustedes lo van a hacer por intermedio del micrófono. Me van a ir respondiendo. Vamos a ir haciendo preguntas del mismo resumen que yo hice. No es nada más complicado que eso. Pero para que practiquemos un poco. Entonces, la pregunta 1. ¿Para qué sirven los fármacos antipsicóticos? ¿Para qué tipo de enfermedades? ¿Quién me responde? Vamos trabajando. Para trastornos de personalidad. Trastornos Personalidad. de personalidad. Perfecto, porque había otro que era el trastorno del ánimo, ¿cierto? Perfecto. ¿En qué patología es la más característica? ¿Esquizofrenia? La esquizofrenia. Perfecto, súper bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la clasificación general de los fármacos antipsicóticos? En típicos y atípicos. Perfecto. Típicos y atípicos. Muy bien. ¿En qué cosas se diferenciaban ambas familias? ¿Qué se acuerdan? Por El ejemplo, atípico tenía más efectos adversos. Podíamos encontrar los espasmos, ¿sí? ya, perfecto. En los Y en efectos los que adversos. son típicos no encontramos los... A ver, déjenme guiar la pregunta. Déjenme guiarla. Con respecto al neurotransmisor, ¿qué se diferencia ahí entre los típicos y los atípicos? ¿Sobre qué receptores actúan? Eh, El típico actúa sobre el D2 y el atípico sobre la serotonina y en menor proporción en D2. Perfecto. Dopa 2. Súper bien. Eso es lo primero que tienen que entender. ¿Sobre qué neurotransmisor actúan? Recuerden que la esquizofrenia se debe a un aumento de la dopamina y de la serotonina. Entonces, así actúan de diferente los fármacos. Eso con respecto al neurotransmisor. Volvamos a la pregunta que ya se contestó. ¿Qué diferencia hay con los efectos adversos entre uno y otros? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? El típico es el que menos tiene y el atípico es el que más presenta. Oh, ¿estará bien eso o no? Al revés. Ah, Los perdón, atípicos el no atípico. poseen- Claro, el típico es el que presenta más RAM. Recuerden que el típico eran los más nuevos, por lo tanto, estaban recién conociéndose. Después aparecieron los atípicos que tenían una mejora, ¿cierto? Siempre lo que viene después se supone que es mejor.
Y la mejora fue que disminuyó los efectos adversos. Perfecto. Entonces los típicos tenían más efectos adversos, los atípicos tenían menos. Bien, ¿cuáles son los 3 efectos adversos más característicos, más importantes? Convulsiones. No, ninguno de los dos, ni espasmos ni convulsiones. Galactorrea. ¿Temblores? Galactorrea, ¿De licencias también? no, se llaman discinesias. Discinesias. Cinesia significa movimiento y dis significa alterado, o sea, movimientos alterados. Ya, tenemos galactorrea, discinesias, y el primero era los Temblores. temblores. No confundan temblores con espasmos, ni con convulsiones. Entonces son temblores, discinesias tardía, porque se demoran en aparecer, y la galactorrea. Esos son los 3 efectos adversos principales, que en los típicos había mucho y en los atípicos había menos. ¿Por qué se producía esta diferencia? ¿Por qué los fármacos atípicos producían menos RAM? Porque atacaban receptores distintos. ¿Ya distinto a qué? Es que los RAM estaban asociados a la dopamina y los Perfecto. típicos no actuaban tanto sobre esos receptores. Exactamente, muy bien, Rayen. Sobre los receptores DOPA 2. Entonces, los típicos actuaban justo sobre ellos y por eso producían mucho RAM. Y los atípicos actuaban muy poquito en ellos y por eso tenían menos RAM. Perfecto. Se entendió muy bien. Ya, indique nombres de algunos fármacos que se acuerden. ¿Y a qué familia pertenecen? Yo recuerdo los atípicos, quetiapina, el otro era olanzapina, ¿Ya? eh, ¿Quién se acuerda de otro? Muy bien, los El dos. haloperidol, ¿Ya ese qué familia era? de la familia de los típicos. Perfecto. Era el único que yo le nombré Sí. de la familia típica. Y los que nombró antes, quetiapina o lanzapina, eran de la familia atípica. Pero faltan 2. y risperidona, Risperidona, risperidona de otra. y hay otro que tiene un nombre más raro. Aripiprazol. ¿Ya? Es como en septiembre, así, aro, aro, aro. Acuérdense de eso. Aripiprazol. Perfecto, ahí están los 5 fármacos que ustedes tienen que acordarse. Ya. ¿Qué patología recuerda esta imagen y por qué? Un trastorno bipolar puede ser. Mm, más que eso, o diferente a eso. Esquizofrenia, ¿Por qué la esquizofrenia? quizás por la exacerbación de las emociones que tienen. Porque está con alucinaciones, ¿cierto? Con trastornos de percepción. ¿Ok? Perfecto. Esquizofrenia. Ya. Profe, ¿Qué una me pregunta. pueden...? ¿Sí? ¿Las personas que son borderline también tendrían de este tipo de trastornos o se ocuparían medicamentos similares? Me imagino que sí. No estoy seguro. Ya, ¿Ya? Prefiero sí. no responder con certeza porque no estoy seguro. ¿Ya? Bien, esta diapo, ¿qué me pueden decir de ella? A ver qué, de todo lo que hemos hablado, ¿quién podría explicar algo? Pero explicarlo, o sea, no decirme una palabra, sino que hacer un contexto. Em,
se podía indicar cuando habían, por ejemplo, trastornos psicóticos. Ya, Y perfecto. como mecanismo de acción bloqueaba la dopamina, ¿no? Sí, los receptores de EPA2, ¿sí? ¿Qué tipo de Eh, fármaco es? ¿A qué familia pertenece? A los Fíjese ahí lo típicos. que dice ahí. A los típicos. Es un fármaco Típicos. típico, ¿cierto? Ya, perfecto. ¿Dónde se usaba particularmente? ¿Se acuerdan? La Que les dije. urgencia, ¿Ah? urgencias. ¿Qué urgencia? Cuando un paciente puede poner en riesgo a los otros pacientes o al personal médico ¿Por qué? ¿Por porque qué llega lo muy pon- agresivo. Eso, en crisis agresivas, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Muy bien. Haloperidol, fármaco típico, usado en la urgencia, particularmente, ¿verdad? Ya, perfecto. Este fármaco, fíjense lo que dice ahí, aripiprazol, pertenece a una familia, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿esta familia tiene más o menos efectos extrapiramidales? ¿Qué serán los efectos? Primero, ¿a qué familia pertenece este fármaco? A los atípicos. Ya, perfecto. Es uno de los atípicos, perdón. Entonces, si ya sé la familia, la pregunta es, ¿este fármaco tiene más o menos efectos extrapiramidales? ¿Qué serán los efectos extrapiramidales? ¿Quién sabe? ¿Lo dije yo en la clase o no? ¿En el resumen? ¿Lo nombré? ¿Son los RAM? No, son uno de los tipos de RAM. Corresponde a uno de los tres tipos de RAM, estos efectos extrapiramidales. En realidad, en el resumen yo no les hablé de los efectos extrapiramidales para no complicarlos, pero los efectos extrapiramidales son los temblores. ¿Se acuerdan que estaban los temblores, la disinesia y la galactorrea? Bueno, los temblores también se le llaman efectos extrapiramidales, porque se va a actuar sobre una zona específica de la corteza que va a generar estos efectos como los temblores. Entonces, la respuesta aquí es, ¿tiene más o menos efectos extrapiramidales este fármaco o esta familia? ¿Tiene más Menos, o menos? ¿Ah? Menos. 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 Menos, ¿cierto? Porque es de la familia de los atípicos. Entonces afecta menos los receptores de EPA2. Perfecto. Profe, ¿la disinesia se considera un efecto extrapiramidal? No, los temblores. Ya. Perfecto. Fíjense aquí, esta foto me salió un poquito fea, pero en el fondo lo que estoy mostrando acá es un paciente que lo que hacía era movimientos repetitivos y exagerados de la mandíbula hacia arriba. La movía y la bajaba, la movía y la bajaba. ¿A qué les suena eso? ¿Qué nombre le darían? Eso sería disinesia. Exacto, es una disinesia. Perfecto. Que puede ser en la lengua, en los labios, en la mandíbula, en la zona orofacial, pero también puede ser un hombro, una mano, una pierna, en diferentes partes del cuerpo. ¿Ok? Ya. Este fármaco que están viendo ahí produce mucha o poca disinesia tardía. ¿Mucha o poca? Poca, ¿Por qué? porque pertenece a la familia de los atípicos. Perfecto, viste que están súper caperuzos. De nuevo, este fármaco tiene gran acción sobre receptores DOPA2 o no. No, poca también.
No también, ¿cierto? Porque es de los atípicos. Perfecto, ya vamos a la pregunta 8. La pregunta 9. Esta es súper fácil. ¿Cuáles son los 3 RAMs más característicos de los fármacos antipsicóticos? El temblor, la galactorrea y la dicinesis. Perfecto. Tan súper capo. La profesora estaría feliz de escucharlo. Y por último, ¿qué significa neurolepsia? Uy, los maté parece. ¿Qué significaba neurolepsia? Una baja en la dopamina. O sea, se produce por eso, pero ¿qué significa la neurolepsia? ¿Qué logramos con la neurolepsia en un paciente? Reducir su actividad a un estado como de calma. Exactamente. Quietud emocional. Así se llama. Neuro significa nervioso, ¿cierto? Y lepsia significa controlar, agarrar. Entonces lo que en el fondo es controlar los nervios. Controlar a un paciente agresivo bajándolo a un estado de quietud, tranquilidad y obediencia. ¿Ok? Perfecto. Por eso también estos fármacos antipsicóticos también se llaman neurolépticos. ¿Quién tiene mayor acción neuroléptica? ¿Los típicos o los atípicos? Y ahí tienen que acordarse de lo que hablamos hace un rato atrás. ¿A qué paciente yo quiero calmar? ¿Al que está tranquilo o al que está agresivo? Al agresivo, Al agresivo. Entonces, ¿qué tipo de fármaco produce más neurolepsia? ¿Los típicos o los atípicos? Los típicos, Los típicos. ¿Por qué? porque se utilizan en urgencia, ¿Pero por qué razón? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Sobre qué actúan? porque Principalmente. sobre los receptores de dopamina, Exacto. Al actuar sobre la dopamina, los receptores DEPA2 bloquean a estos y el paciente vuelve a este estado de neurolepsia. Entonces, los típicos son los que más producen neurolepsia. ¿Y cuál es el fármaco más típico de los típicos? haloperidol. Perfecto. Por lo tanto, ese es el que se ocupa para las crisis. Perfecto. Perfecto. Ya. Terminamos.